A ver, pendejos. Hace una semana empecé a ver Lane y lo terminé justo ayer. Es creo que el anime más raro que he visto en mi vida. Y eso que ya había visto uno muy raro que era el de Paranoia Agent. Y quería comentaros mis impresiones porque creo que es una cosa que ha hecho bastante gracia a la persona que me enseñó la serie. Estaba viéndola con un amigo y de hecho estuvimos en stream comentándolo en los lunes otakus que hago de vez en cuando. Según avanza la serie, como conoceréis todos los que ya la habéis visto, si no la habéis visto la verdad no recomiendo el vídeo porque te voy a spoilear. Pero así por introducir, si eres de los que no tienen miedo a los spoilers, la serie va de una chica que se suicida en el instituto y entonces sus compañeros reciben todos un correo de ella, un correo electrónico de ella. Solo una responde, que es Lane, la protagonista, y a partir de ahí le empiezan a suceder cosas muy extrañas hasta el punto de que llegas a no saber ni qué es Lane. Quién es ella, qué es ella, no lo sabes. O sea, es una movida muy rara. Y le empiezan a perseguir unos personajes, a observarla de lejos, otros la están afectando a su vida, pero tampoco sabe quiénes son. Es un poco una paranoia un poquito rara, pero bueno. El vídeo aún así me gustaría enfocarme en mis impresiones tanto a la hora de intentar adivinar qué era Lane cuando lo he visto ahora por primera vez, como contaros los mensajes que más me han gustado de la serie, porque la verdad es que trabaja muchas cosas, pero lo hace de forma, pues como dice mi amigo, bastante narrativa, lo hace muy de fondo. No te lo pone en la cara prácticamente. Lo primero sobre mis impresiones cuando vi Lane por primera vez es que yo pensaba que era una IA. Es verdad que yo no sabía que la serie era de los 90, es del 98 me parece que me dijeron. Y de hecho cuando la estaba viendo yo le dije esta idea a mi amigo y él me dijo, Lucy, ten en cuenta que es una serie de los 90 y que ahí no estaba tan clara la idea de una inteligencia artificial. Que también te digo que como comentábamos en el stream, tampoco se tenía tan clara la idea de red social en aquel entonces y sin embargo Lane lo representa perfectamente. Se ve pues eso, como que llevan unos aparatos o unos móviles, unas tablets y demás con las que se pueden conectar, pueden enviarse correos electrónicos, ese tipo de cosas que es pues ¿qué es eso? Pues la mensajería instantánea que tenemos actualmente, ¿no? Eso a mí me parece que, pues, que pensar eso antes de siquiera haber creado las redes sociales tal y como las conocemos ahora, es que esta serie salió en una época en la que no existía ni el 20, que el 20 es igual que el Messenger tan primitivo que la generación de mi hermana no lo conocen, por ejemplo. O sea que en ese sentido me gustó bastante el cómo han representado algo que ha acabado siendo real, el cómo funciona la red actualmente. Así que a mí no me sirvió mucho eso de, no, es que las inteligencias artificiales en aquel entonces no eran una idea tan clara. La verdad es que para mí todo lo que se estaba desarrollando en Lane, todo lo que le estaba sucediendo encajaba perfectamente con una inteligencia artificial que estaba llegando a la singularidad. Incluso a veces dudaba de si estaba realmente en nuestro mundo o lo que estábamos viendo era el mundo interno que tendría una inteligencia artificial. Y de hecho, aunque al final pues dicen lo que es Lane y demás, a mí me sigue encajando la idea de una inteligencia artificial que se ha convertido en eso y ha provocado todo lo que ha provocado. Me sigue encajando, la verdad. Y al cabo una inteligencia artificial puede ser perfectamente un programa ejecutable. Luego ya en mis paranoias, porque es verdad que yo intentaba también alejarme de esa idea que tenía, ya que mi amigo me había dicho algo, me había revelado un poquito que no era una inteligencia artificial. Otra cosa que yo llegué a pensar es que Lane estaba disociando. La gente hablaba de dos Lane distintas, siempre le decían, no, es que la otra Lane, o como que eres muy distinta, o has cambiado, ahora has vuelto a ser la de antes. Entonces me daba la sensación de que igual tenía algún tipo de trastorno de identidad disociativo en el que todavía no eran ambas identidades conscientes de la otra. Incluso hubo escenas en las que yo veía un cambio en Lane. Yo ya me empecé a paranoiar al punto de que decía, a veces va con un kigurumi por casa y a veces va con un camisón. Hay una Lane que es más agresiva y otra que es más tímida y digo, a lo mejor la del kigurumi es la Lane original. Bueno, original, en un TID estaría como feo usar ese concepto de hecho erróneo, pero la que hemos visto al principio y quizás la del camisón es la otra Lane. Bueno, una paranoia tremenda para que luego al final ya sabéis lo que ocurre, que es que todas eran la misma Lane al final. Hay una escena en la que un niño va a su casa y yo me paranoié muchísimo porque vi que Lane cambiaba muchísimo su forma de hablar, tanto una voz más suave a una voz mucho más brusca, de repente y que hasta el niño se sorprendía, de repente abría los ojos con muchísima fuerza y entonces pensé, joder, igual el niño se ha dado cuenta de que ha cambiado de una Lane a otra. Pues ya sabéis el resultado final, todas eran Lane. Pero ahí tenéis mi paranoia. En cuanto a los mensajes que lanza la serie, habla de muchas cosas, habla pues de la identidad, habla de la conciencia, habla de el cómo nos mostramos a los demás, de la red, del concepto de una red, de las conexiones entre las personas y muchísimos conceptos. Pero hubo dos que a mí me dejaron
me llegaron muy dentro, la verdad, me gustaron muchísimo. Antes de nada tengo que decir que pensaba que la serie se iba a tornar del rollo tecnófobo, que es un mensaje que odio muchísimo, el de la gente que demoniza las redes sociales y demoniza todo lo relacionado con las máquinas. No sé en qué momento nos han vendido ese discurso, igual que nos han vendido el discurso de que todo lo químico es malo y todo lo natural es bueno, y es como, pues que hay cosas que puedes encontrar en el campo que te van a intoxicar y hay cosas que van a crear en un laboratorio que te van a ayudar, pero bueno, pues también nos han metido el discurso por donde yo sé que las máquinas son malas y que las redes sociales están provocando la caída de la civilización y que nos hemos vuelto todos unos gilipollas y demás. Y bueno, yo pensaba que iba a tirar por ahí, por el demonizar las redes sociales o la red en general. Y no, la verdad es que simplemente te muestran varios aspectos de ellas. Te muestran tanto la pérdida de privacidad que puede suceder, que es lo que le ocurre a un personaje, a la amiga de Lane, como te muestra pues eso, el que te permita conectar con otra gente. Entonces me gustó que mostrara distintas partes de la que viene en la red, y una que me gustó mucho es cuando le dan el papel a la hermana de Lane justo antes de su trama, de su subtrama con los Knights. Es que le ponen un papel que dice algo así como: no hay sitio en el infierno, los muertos no van a tener dónde ir. Eso a mí me pareció, la verdad, como que al fin y al cabo internet o la red, por así decirlo, es como un sitio donde guardas esos mismos recuerdos y ese mismo algo de esa persona. Cuando tú vas a un cementerio, al fin y al cabo estás pues visitando los restos de alguien, y cuando tú te metes en las redes sociales de alguien que ha fallecido, ya sea famoso o sea un familiar tuyo en Facebook o lo que sea, estás visitando un cementerio online. Y eso lo trata mucho la serie, el cómo, aunque tú dejes tu cuerpo físico, al fin y al cabo, internet puede servir de forma de almacenar tus recuerdos, tus pensamientos, algo de ti. Y es algo que podemos ver, o sea, tú puedes meterte en las redes sociales de Stephen Hawking, por ejemplo, y ver lo que él quiso mostrar como divulgador. O puedes meterte, pues en mi caso, por ejemplo, en el Facebook de mi tía abuela, que falleció hace años. Pero yo puedo ponerme ahora a buscar quiénes eran sus amigas y con esas amigas escribirles y preguntarles cosas que yo no sabía de ella. Así que al igual que Internet a veces me parece que funciona como una ciudad demasiado grande, con muchísimos sectores, también puede funcionar, o sea, también puede tener una parte cementerio. En Internet también tenemos cementerios. Y precisamente al final, hilado a esto, nos dicen una frase que es: si no eres recordado, dejas de existir. Yo me puse a rayarme con eso, estaba viendo el capítulo y más que estar atenta, estaba pensando. Entonces, a ver, si es cierto, digamos que quitas a una persona que a lo mejor era un campesino, que vivió en la misma zona que yo, pero hace 400 años, ¿vale? Y nadie le recuerda ya porque toda su familia cercana murió, no dejó ningún registro de nada. Podrías decir que dejó de existir, maybe, porque probablemente los efectos de su vida a la hora de... o sea, si le eliminaras de la historia de la humanidad, probablemente los efectos que ha tenido en la historia no sean tan notables como quizás algunos otros personajes históricos que pues tenían más poder. De hecho, si a esos personajes históricos les quitas el recuerdo, también al fin y al cabo si nadie se acuerda de quién hizo X cosas, por mucho que las hayas hecho, has dejado de existir, eres un vacío, ¿no?, en la historia. Pero eso me dejó pensando en que la gente puede entonces dejar de existir y existir según la memoria muy fácilmente. Tú puedes olvidar, o sea, puedes ser una persona totalmente olvidada de la historia porque no tenía esa relevancia, ese poder político-social que tienen otros. Pues por ejemplo, yo algún día no me recordarán ni mis sobrinos, ni me recordarán mis hermanos, ni nada, porque ellos también llegarán a un punto en el que mueran todos y sus descendientes también, y pues a mí ya no me recuerde nadie, ni el tato, y desapareceré, ¿no? Pero si en un futuro alguien encuentra, yo que sé, unos rastros míos, encuentra unos registros de algo relacionados conmigo y de repente empieza a investigar y descubre mi vida, entonces he vuelto a existir de repente. Imaginad que por casualidad de la vida acabo siendo relevante en algo relacionado con mi zona en la historia. Vuelvo a existir de repente. Es más, una cosa que estoy segura de que en el futuro acabará sucediendo, es mi apuesta futurista, y estaba pensando incluso algún día escribirlo en alguna historia, es que mucho más adelante existirán los arqueólogos digitales, porque el internet tal y como lo conocemos ahora en algún momento cambiará tanto que si intentas venir a las redes sociales actuales no vas a poder. De hecho, joder, ¿cuánta gente quiere recuperar sus fotos de Twenty y no podemos porque ya no existe Twenty? Pues eso imaginaoslo a escala internet, que el internet que conocemos ahora ya no exista y sea otra cosa lo que se utilice, otra cosa que ahora mismo ni podemos imaginar. Eso significa que todos los datos que hay en el internet actual o han sido traspasados o se perderán. Y me imagino que no se traspasará todo, es imposible. Así que es posible que haya gente que se dedique en un futuro a intentar recuperar datos del internet antiguo.
de las antiguas redes sociales y a averiguar más sobre la vida social que había en épocas como la nuestra. Y eso es el tema que trata Lane, ya no es solo el dejar tu huella digital y que por lo tanto puedas ser recordado por tus memorias y por tu forma de ser y de expresarte tal y como lo has puesto en la red, sino que al fin y al cabo queda también de ti un registro que con el tiempo va a seguir allí, a menos que se borre totalmente, pero en principio no se suele borrar lo que hay en la red. Me parecieron básicamente los conceptos más interesantes, pero muestra muchísimo. De hecho, habla de una conciencia. A mí el tema de las conciencias es algo que me raya mucho porque yo el término conciencia no lo termino de entender bien y es algo que, pues si algún día abrimos debate, vais a daros cuenta de que tengo una rayada muy grande con ese concepto. Entonces, cuando habla de una macroconciencia terrestre, como si fuese la Tierra un solo cerebro con muchísimas neuronas y cada uno de nosotros es una neurona, pues a mí me raya mucho ese tema, por ejemplo, o las conexiones entre unas personas y otras. Tiene en general cosas muy bonitas. A mí simplemente es lo que más me ha impactado al principio de ver la serie. Y bueno, sí que pues comentamos en el stream otras cosillas, como por ejemplo el aspecto visual, eso la verdad se le da mejor a mi amigo, pero el aspecto visual de Elaine pues bueno, tiene elementos que son bastante curiosos, como el mostrarte la Wired a través de las sombras del mundo, de cómo está siempre conectada. Entonces yo le comentaba a él, le decía y lo dije en el stream, vale, las casas, cuando ella va por la calle y su sombra tiene a la Wired y también lo tienen las casas y se ven un montón de postes de telecomunicaciones y demás. ¿Y si pasara un perro o un gato por esa misma escena? Probablemente no lo pondría porque los perros y los gatos no están conectados a la Wired. Incluso cuando tú le abres un Instagram a tu perro, no está conectado él. No sé, tiene muchos elementos guays. También es verdad que dibujan muy poco los fondos y aún así entiendes perfectamente las formas de lo que están sucediendo. Me parece a mí que trabajan muchísimo. Tanto el diseño de personaje de Elaine me parece maravilloso porque es una chica normal y corriente, pero la podrías identificar perfectamente en un grupo de personajes. No te pasaría por alto ni de coña. Y su mirada es bastante expresiva. La mirada, al fin y al cabo, es en lo que nos fijamos a la hora de interpretar a los demás, en los ojos, en las cejas y en la boca. No nos solemos fijar en mucho más. Es verdad que el lenguaje, el resto del esto, no, las posturas, el cómo estás inclinado y demás te pueden indicar mucho, pero lo principal, especialmente en una serie que trata de los primeros planos, está en los ojos. Y los ojos de Elaine son muy, muy, muy expresivos. Y tiene otros personajes que no quieren mostrar tanto. De ellos, como los padres, que tienen una mirada mucho más perdida. De hecho, la madre es como una cosa muy rara, más que el padre. Mira que el padre ya se me hizo raro. Pero lo que más me rayó, ya si queréis ver todas mis impresiones de Elaine la primera vez que lo he visto, fue la hermana. La hermana, yo sé que está para una mini trama y ya está, pero por algún motivo yo me rayaba un montón desde el minuto 1, porque me di cuenta de que ella siempre estaba mirando para el mismo lado y esquivando la mirada. Siempre que entraba estaba así, mirando así con cara chunga, así, hacia arriba. Digo, joder, ¿qué le pasa a esta que siempre mira para allá arriba y no mantiene contacto visual? Está mirando siempre para arriba. Eso ya me intrigaba. Luego le pasa la trama esta que se pone cucú y yo no entendía qué le pasaba. Me tuve que volver a ver el capítulo para entender que había sido cosa de los Knights y de hecho me tuvo que ayudar mi colega. Así que es un personaje que me intrigó mucho, pese a que al parecer no es para tanto. Pero la verdad es que no sé, me centré mucho en ella. Además que no paraba yo de preguntar, ¿y la hermana? ¿Y la hermana? En plan, ¿dónde está la hermana? ¿Dónde está la hermana? Yo creo que mi colega estaba en su casa, en plan, ¡Dios mío! Ojalá la hermana se hunda en la tierra y desaparezca, cállate ya con la hermana. Pero bueno, en general yo creo que si volviese a hacer un vídeo sobre Elaine sería dentro de un tiempo, si me la vuelvo a ver, para intentar identificar ciertas cosas, porque ya incluso mostrándola en stream me di cuenta de cosas que no había visto. Por ejemplo, cuando Elaine está paseando y se encuentra un coche que la está esperando, sale un puntito rojo desde la ventana y ahora ya sé que es ese puntito rojo. Ese tipo de cosas, ya sé que no es un simbolismo de mierda, ya sé de dónde viene. Así que es posible que en un futuro haga un vídeo comparando mis primeras impresiones con mis segundas impresiones. Si os gustaría verlo, pues ya sabéis, me lo decís en la cajita de comentarios, me decís también las vuestras cuando la hayáis visto. Y nada, recordad que me podéis recomendar animes para ver en los lunes otacos, serán cada 2 semanas en el canal de Twitch. El resto del tiempo solemos jugar gaming. Y eso, el siguiente anime va a ser Moriarty el Patriota. Y después tendremos Banana Fish. Pero si queréis recomendar alguno, ya sabéis, pasaos por los streams. Y nada, chao chao.